Amigos, Alba Cecilia Mujica frente a los micrófonos. Estoy acompañada de un ex gerente financiero de PDVSA, súper experto en petróleo, un hombre trabajador, sobre todo de esos hombres que se han quedado en Venezuela para aportar ideas, para ofrecer mayores luces en relación al tema petrolero. Se trata de Gilberto Morillo, como les digo, ex gerente financiero de PDVSA, experto en petróleo. Recientemente, pues tras la firma de los acuerdos entre el gobierno y el sector de la oposición en Barbados, desde Washington se ejecutó, como ustedes saben, y lo podemos recordar aquí, un levantamiento parcial de las sanciones impuestas a Venezuela. A través, pues, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se emite un instrumento jurídico que va dirigido específicamente a flexibilizar las medidas coercitivas aplicadas a Petróleos de Venezuela, una empresa que fue afectada por las mismas sanciones desde el 2019. 67% de estas licencias generales van dirigidas al sector petrolero y gasífero del país, que se ha visto afectado por estas medidas que limitan la participación de inversionistas y otras empresas. ¿Qué cambió? Vamos a ver qué cambió. Gilberto Morillo nos puede empezar a hacer un análisis de lo que, de acuerdo a su criterio, doctor, pues podría significar algo importante, porque desde el punto de vista económico, una de las tantas cosas que solicitaban los venezolanos en general era que se levantaran las acciones petroleras, concretamente petroleras, que las sanciones individuales ya son otra cosa. Sí. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, sí, hay bastantes expectativas respecto a todas estas licencias que a principios de mes básicamente fueron emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el marco de los acuerdos de Barbados, ¿no? Aunque no están por escrito ligados, pero sabemos que hay una conexión entre ambos temas, pues los acuerdos en los cuales el gobierno pues se compromete a respetar ciertos procesos legales y electorales sobre todo, y el Estados Unidos pues entonces ha dado estas licencias, que las sanciones se mantienen, pero las licencias son como una suspensión de sanciones por un tiempo determinado. Entonces, bueno, han dicho que si esto no hay un progreso en el tema político, pues entonces pudieran revertirse estas licencias. Las licencias hay de diversas duraciones. Hay unas que son de 6 meses, otras que son de 3 meses, y hay otras que se autorrenuevan. Por ejemplo, la licencia que le dieron a Chevron se autorrenueva. Hasta que ellos digan no se renueva más, está rodando. Total. Entonces hay mucho interés, como siempre en el mundo, por el petróleo venezolano, porque las reservas son gigantescas. Así hay varias medidas. La medida más pequeña da para 100 años de explotación, y las medidas más grandes pues casi infinito. Entonces hay mucho interés. La geología es muy conocida acá. El petróleo de la faja está muy superficial, fácil de tomar. Y hay otros campos también muy conocidos, como el lago de Maracaibo, el oriente del país con sus crudos medianos y livianos. Entonces hay mucho interés porque se conoce muy bien a Venezuela. El tema está en que la parte jurídica dé la confianza suficiente para que finalmente los inversionistas vengan, porque en Venezuela ni PDVSA ni el gobierno tienen los fondos para hacer estas grandes inversiones. ¿Qué haría falta para que los inversionistas lleguen nuevamente una vez que se han, digamos, flexibilizado estas sanciones? Porque como dice usted, ciertamente va pasando por un tema político, porque si no se cumplen con esos acuerdos de Barbados, por ejemplo, el gobierno que respete los procesos electorales, entonces probablemente pueda haber Biden decida revertir estas medidas, ¿no?, de levantamiento. Sí, ojalá eso no ocurra, ojalá todo fluya, pero mi opinión siempre ha sido de que la parte política tiene que resolverse, no solo estos acuerdos, sino que los gobiernos de muchos países aún no reconocen a la administración con sede en Miraflores. Entonces eso son trabas que hay, y aunque hay las licencias, bueno, algunos no se arriesgan. Es un paso adelante, pero yo creo que se necesitan más pasos. Chevron estaba aquí, fue una de las empresas que se mantuvo acá
vinieron sanciones, no les permitían hacer nada y ellos siguieron allí, bueno, medio manteniendo las instalaciones y bueno, le dio frutos porque obtuvieron la licencia gracias al tema geopolítico de que Venezuela se puso muy importante por el tema ruso y ahora el tema de Medio Oriente lo hace más importante aún. Sí. Entonces los que ya estaban acá, pues prácticamente el único que se quedó fue Chevron y ahora está aprovechando porque tenían una deuda de $4.000 millones y han estado sacando petróleo con permiso de los Estados Unidos por su licencia que les dieron hace meses y han ido bajando esa deuda, pues se dice que les deben ya como 2.500. Entonces hay muchas otras empresas que les deben dinero y ellos quisieran venir y ahora pudieran hacerlo, pero el horizonte es muy corto, el de las licencias. Entonces, hacer grandes inversiones en las cuales si ellos no se quedaron aquí o tienen que desempolvar todo lo que dejaron, y eso tomaría unos meses para que comiencen a producir y a cobrar. Entonces yo creo que van a ser muy prudentes, tal vez traigan algunas cosas, algunos equipos, revisen las instalaciones. ¿La inseguridad jurídica sería una de las cosas, doctor, que frena más esa posibilidad de inversiones? Eso también influye. El tema de que no solo la parte política general de que, digamos, el reconocimiento del gobierno por parte de los gobiernos extranjeros importantes, eso es una cosa que solo se resolvería mediante unas elecciones, que todo el mundo reconociera y saliera un nuevo gobierno y entonces habría mucha más confianza. Ciertamente la división de poderes está un poco en duda, pero un nuevo poder ejecutivo del signo que sea, producto de unas elecciones, traería un gran impulso. Y bueno, para eso, en teoría no debe faltar tanto, pues, para que eso ocurra en las elecciones presidenciales. Conversamos con Gilberto Morillo, exgerente financiero de PDVSA, experto petrolero. La producción petrolera en Venezuela se ha dicho que podría aumentar a mediados del año 2024. ¿Estos definitivos, esos cálculos se pueden dar en base quizá a esto que ha significado la flexibilización de las sanciones en Venezuela por parte de los Estados Unidos? Bueno, ya es difícil, yo sí era prudente en esas predicciones, porque fíjate lo que pasó con Chevron. Venezuela en el año 2020 llegó a una producción de 350.000 barriles, algo insólito que no pasaba de los años 20 o 30. Después comenzó a subir, a recuperarse mediante algunas medidas que tomaron en PDVSA, de revisar un poco las cuentas, de ver qué se hace con el dinero, y entonces fue subiendo, 21, 22, ya en el 23 estábamos despuntando a los 700.000 y pico de barriles, entonces se le dio la licencia a Chevron, decían que ellos iban a llegar a 150, entonces si estábamos en 700 pasábamos a 850 o tal vez 900, y entonces el reporte del mes pasado de la OPEP dice que estamos en 733, entonces ¿qué pasó? Chevron está subiendo y entonces algo está bajando, porque no está subiendo el total. Entonces, tienes la licencia, pero entonces PDVSA aparentemente, que es todo lo que no produce Chevron lo produce PDVSA, pues el resto es PDVSA, entonces aparentemente está bajando. Aparentemente no logran coordinar las actividades y hacer las inversiones necesarias para poder levantar la producción. Entonces, si la producción de PDVSA no levanta, habría que, e inclusive baja, hay que confiar en los terceros. Y solo está Chevron y los demás que vendrían por las licencias, pues eso tardaría muchos meses en materializarse. Claro. Si es que se da, porque hay mucha cautela con esto. Conversamos con Gilberto Morillo, gerente financiero de PDVSA, experto petrolero. Usted decía, doctor Morillo, que Medio Oriente, lo que está pasando, pues que es realmente lamentable, porque bueno, todo el mundo habla de la posibilidad de una tercera guerra mundial, y ahí cuando uno le asoman eso, te aterras, ¿no?, de pensarlo, pero es algo que está generando importantes salidas de petróleo de Venezuela. ¿Cómo está jugando el mercado venezolano en esta crisis del Medio Oriente y en esta guerra que se ha hasta ahora estamos hablando de expectativas. Todos los que están proveyendo petróleo, los 730.000 barriles de Venezuela, los 3 millones de Brasil, Irán, Irak, todos los de la OPEP, Rusia, todos están produciendo de una manera más o menos igual. Pero hay la expectativa de que si hay un problema en el Medio Oriente, porque la forma como los países árabes pues no les está gustando lo que está pasando en Gaza, y si ellos tomaran alguna acción, casi todo el petróleo de esa parte del mundo sale de allá,
pues entonces está Venezuela. Eso es lo que está reforzando mucho la oposición de Venezuela, de que dice, bueno, si hay un conflicto por allá, que no, hasta ahora no ha habido perturbación del petróleo, pero si lo hubiera, está Venezuela, que está en el mismo hemisferio de grandes consumidores como Estados Unidos, cerca de Europa Occidental también. Entonces, Venezuela se está posicionando, pero en base a expectativas. No hay algo sólido, pero Estados Unidos eso pudiera animarlo más a hacer algunas concesiones si aquello se calienta mucho. Bueno, agradecido, doctor, que llegó hasta aquí en medio de esta lluvia que tenemos en la tarde de hoy. Ya estamos acostumbrados que las tardes son de lluvia, ¿verdad? Sí, esta zona realmente es muy lluviosa, es muy zona norte de la ciudad. Sí, muchas gracias por la invitación. No, a usted, Gilberto Morillo, exgerente financiero de PDVSA, experto petrolero, y me encantó volverlo a ver. Gracias por venir. A ustedes. Bueno, a esta hora, ¿qué hora es? 4:39, vamos a la pausa, vamos a escuchar este tema. Se trata de Buffalo Soldier y es de Bob Marley.